Hablemos de cooperativismo. Buenos días amigos televidentes, bienvenidos a un programa más de Hablemos de Cooperativismo. El día de hoy vamos a conversar de temas bastante importantes en este mundo de las cooperativas. Todos nosotros sabemos que el balance social es una herramienta bastante importante e interesante en el mundo de las cooperativas. El día de hoy, Rodrigo Vázquez va a culminar acerca del balance social. Nos va a decir cómo nosotros nos beneficiamos con el balance social. Buenos días. Iniciamos unos comentarios sobre el balance social, sobre aquellos indicativos que nos permiten identificar si la cooperativa es cooperativa o no es cooperativa. Es muy fácil confundirse, convertir una cooperativa en un negocio financiero de carácter comercial y olvidarse de la naturaleza y la identidad cooperativa. Y es algo que usualmente estamos viendo en el mercado cooperativo. Cooperativas de gran dimensión, cooperativas de grandes proporciones, con gran cobertura nacional, pero si uno entra en duda de realmente si esa es una cooperativa o es un negocio comercial. También hay pequeñas cooperativas en las cuales también pequeños grupos crean cooperativas, crean instituciones que realmente de cooperativas no tienen mayor cosa. Así es que habíamos indicado que el indicativo para medir si una cooperativa realmente es cooperativa es el balance social. El balance social está basado en los principios cooperativos. Los cooperativistas, las cooperativas se rigen por 7 principios determinados por la Alianza Cooperativa Internacional. El apego a esos principios, el cumplimiento de esos principios, es lo que nos va indicando realmente si la cooperativa está enfocada en su ideología, en su concepto doctrinario. El día de hoy vamos a hablar del primer principio cooperativo, que es la adhesión voluntaria y abierta. Las cooperativas, dice la definición, son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas, capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar la responsabilidad de ser socio sin discriminación social, política, religiosa, racial o de sexo. Ahí tenemos todo un enunciado de conceptos, de principios que las cooperativas deberían cumplir. ¿Cómo medimos el cumplimiento de este principio cooperativo? Porque el hecho es que estos principios tienen que hacerse tangibles a través de indicadores, porque el solo enunciado teórico es muy fácil de engañarlo, de no dimensionarlo adecuadamente, y somos abiertos y entonces con cualquier indicador ya decimos que estamos cumpliendo el principio. Por ejemplo, un indicativo es el ingreso y egreso de socios comparativo en cada periodo. ¿Cuántos socios ingresan mensualmente a la cooperativa? ¿Y cómo es esa periodicidad, cómo es esa comparación con los meses anteriores en relación a si la cooperativa realmente está proyectándose hacia la comunidad para la cual fue creada? Cada cooperativa inicialmente se hizo un estudio de mercado y determinó cuál es su mercado, cuál es la dimensión, cuál es el espacio en donde va a cubrir sus actividades, cuál es su participación en ese mercado. Si hablamos de cooperativas ahora llamadas institucionales, pues esa cooperativa, su mercado será el número de empleados, de funcionarios de esa institución a la cual pertenece la cooperativa. Si es una cooperativa abierta, se supone que es una parroquia, una comunidad, un espacio de la provincia en donde hay una población económicamente activa, en donde podemos determinar qué incidencia va teniendo la cooperativa, qué ingreso de socios tenemos dentro de ese mercado, qué participación tiene la cooperativa dentro de ese espacio de mercado. Hay cooperativas, hemos encontrado cooperativas en las cuales no se puede ser socio de la cooperativa, porque esta es de un pequeño grupo, que son los socios, y los demás son simplemente clientes. Aquí aparece entonces el concepto de tener socios o tener clientes, y hay cooperativas que se están desproporcionando en el sentido de tener muchos clientes y pocos socios, porque la cooperativa pertenece a un pequeño grupo que hizo una inversión económica y que aspiran a obtener una rentabilidad de eso. Es una lamentable distorsión de lo que es el concepto cooperativo. El otro elemento es el egreso de socios. ¿Cuántos socios perdemos en la cooperativa? ¿Y cuál es la razón de su egreso? ¿Cuál es la razón de su partida de la cooperativa? Simplemente por pérdida de la residencia, por baja voluntaria, por fallecimiento, por sanciones. Pero ahí los gerentes de las cooperativas, los consejos de administración debieran analizar, se retiraron 15 socios, se retiraron 10 socios. ¿Cuál es la causa de retiro de esos socios? ¿Cuál es la motivación que tuvieron ellos para retirarse de la cooperativa? ¿Será que hay una deficiencia en cubrir sus expectativas? ¿Será que los productos y servicios que tenemos no responden realmente a las expectativas que se generaron cuando ingresaron como socios de la cooperativa? Ahí tenemos entonces un indicador importante, incluso desde el punto de vista de marketing, para medir la insatisfacción de personas que se van porque no encuentran en la cooperativa una respuesta. Y hay cooperativas que tienen una gran rotación de socios
Esto también es un peligroso indicador. Muchos socios ingresos y muchos se retiran. Muchos socios ingresan en base a la publicidad, a la promoción, a las expectativas que se generan, pero muchos socios egresan. ¿Por qué egresan? Porque no encontraron en la cooperativa lo que se les indicó, que se les señaló que iba a ofrecer la cooperativa. También es importante en este principio de la adhesión voluntaria y abierta medir la conformación de la base de socios. ¿Cómo está conformada la base de socios de la cooperativa? Recuerden que la cooperativa no aplica discriminaciones de carácter social, cultural, religioso, etc. Entonces, ¿cómo está conformada la base de socios? Y esta es una lamentable información en las cooperativas. En los departamentos de sistemas de las cooperativas usualmente no se establecen mecanismos para medir, por ejemplo, lo más elemental sería medir cuántos socios son mujeres, cuántos son hombres, pero también el tema de su actividad económica, agricultores, comerciantes pequeños, grandes, medianos, profesionales, empleados públicos, y cada base de esas es una segmentación, es lo que ahora en el marketing se habla, segmentar nuestro mercado, para saber cómo está conformada nuestra base de socios y en base a ello poder diseñar productos. Si no conocemos a nuestros socios, si no sabemos cuál es la base, pues lógicamente que nos va a resultar muy difícil diseñar productos y servicios que acomoden a lo que los socios esperan. También el tema de las edades, porque a veces hay cooperativas en donde encontramos básicamente socios mayores, en donde la cooperativa no ha sabido vender su concepto a la juventud, a los jóvenes. Entonces, esa información sobre el promedio de edades de los socios de la cooperativa nos puede dar también señales de alarma sobre cómo está creciendo la cooperativa, cuál es el futuro de la cooperativa en base a socios muy mayores que obviamente la cooperativa tiene poco futuro. De manera que este principio de adhesión voluntaria y abierta hay que establecer indicadores que nos permitan medir el ingreso, la salida de socios, cómo está conformada la base de los socios para en base a eso diseñar productos y servicios. La cooperativa debe ser una institución abierta, participativa, democrática, en donde haya oportunidades para todos los socios. El próximo domingo continuaremos con el segundo principio. Buenos días, muchas gracias. Para trabajar en la cooperativa es necesario nosotros tener un equipo formado, realizar reuniones, realizar asambleas, ver qué persona es idónea para un tipo de trabajo, qué persona es adecuada para este otro tipo de trabajo. A continuación, en este video, vamos nosotros a ver cómo cada una de las personas son adecuadas para nosotros lograr nuestras metas. Vamos a verlo. Hubo una vez, en una carpintería, una reunión de las herramientas en la que pretendían arreglar sus diferencias. Que el martillo renuncia a la presidencia. Hace mucho ruido. Y se pasa todo el tiempo dando golpes. Sí, es verdad, pero si debo ser expulsado, también lo será el tornillo. ¿Acaso no es verdad que se necesita darle muchas vueltas antes de que logre algo? No puedo excusarme por mi carácter, pero si las vueltas que doy son faltas, también son faltas las fricciones y asperezas en el trato hacia los demás, tal como hace la lija. Perfecto, así es. Pero el metro no puede pasar desapercibido. Se la pasa midiendo a los demás, como si fuera perfecto. Más tarde llegó el carpintero y usando todas las herramientas logró hacer un hermoso mueble. En la noche, cuando el taller quedó solo, la asamblea retomó la discusión donde quedó. Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. No pensemos más en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija era especial para afinar y limar asperezas, y observaron que el metro era preciso y exacto. Cuando las personas empiezan a buscar defectos en los demás, la situación se vuelve tensa y negativa,
Cuando percibimos los puntos fuertes de los demás es cuando florecen los mejores logros humanos. Nosotros tenemos un conocimiento adecuado de qué son las cooperativas, de qué se tratan las cooperativas. Pero es importante refrescarnos la memoria y conocer también cuáles son los antecedentes, cuál es la historia del cooperativismo, de dónde nace el cooperativismo. A continuación, en este video nosotros vamos a conocer o vamos a refrescar nuestra memoria acerca de la historia y de los antecedentes del cooperativismo. A través de todas las épocas del desarrollo de la humanidad, el hombre no ha podido enfrentarse solo a la naturaleza. Por ello, desde los tiempos primitivos, ha tenido que unirse con otros hombres para realizar un trabajo que facilite su supervivencia. El continuo desarrollo de la ciencia y la técnica logrado por el hombre hace que sea cada vez más necesaria la cooperación en el trabajo. Es decir, que cada persona se comprometa a realizar una determinada parte del trabajo total a fin de conseguir un mundo común. Cuando en una junta de acción comunal, las personas se comprometen a construir un puente con el fin de mejorar el acceso a las parcelas de los participantes, están cooperando. En ocasiones, se realizan actividades que se confunden con la cooperación. Tal es el caso de ciertas ayudas personales, como cuando se hace una recolecta de dinero entre compañeros de trabajo para hacer un regalo de grado o enviar una corona para un entierro. Observa que en la cooperación existe siempre como principal factor el trabajo en comunidad para obtener un beneficio común y permanente, aspectos que no se observan en la ayuda. Antes de 1750, la producción económica en Inglaterra era básicamente artesanal y manufacturera, es decir, se hacía en pequeños talleres de propiedad individual. El dueño del taller era también propietario de las materias primas y de los instrumentos de trabajo. La producción se realizaba por encargo. El crecimiento de la población creó la necesidad de incrementar la producción de bienes y servicios, pero como ésta no podía elevarse solamente ampliando el número de obreros, se hizo entonces inevitable la invención de las máquinas. Entre los años 1750-1850, se da en Inglaterra, a partir de la máquina de vapor y de realidades tales como la invención del telar mecánico y de la utilización de la energía hidráulica, un cambio en la forma como se venía produciendo. Este cambio se conoce con el nombre de Revolución Industrial. La utilización de la máquina se verificó primero en el sector de los textiles, al crearse el telar mecánico en 1765. Igualmente sucedió en otros sectores de la economía, como la minería, la siderurgia, fabricación de hierro y acero, y los transportes marítimos y terrestres, barcos de vapor y ferrocarriles. El cooperativismo fue una de las formas utilizadas por los trabajadores para defenderse de las condiciones económicas y sociales que surgieron como consecuencia de la revolución industrial. Entre las personas que comprendieron la importancia de adoptar medidas prácticas en favor de la cooperación organizada, podemos mencionar a Robert Owen y William King en Inglaterra, y a Charles Fourier y Philippe Bouquet en Francia. La primera cooperativa propiamente dicha surgió en Rochdale, en Inglaterra, en el año 1844. Fue formada por 28 trabajadores que, después de haber perdido una huelga, quedaron en tan malas condiciones económicas que decidieron organizarse para unificar sus fuerzas, sus recursos y defender sus intereses. El grupo inicial lo componían entre otros 10 trabajadores, un sastre, un sombrerero, un vendedor ambulante, un mecánico, un clasificador de maderas y un almacenista. La creación de la cooperativa de Rochdale despertó interés en los sectores obreros y sindicales de todos los países de Europa,
donde empezaron a organizarse sociedades cooperativas para diversos fines. En este programa hemos recordado cuáles son los antecedentes del cooperativismo, cómo nació el cooperativismo. Pero a continuación vamos nosotros a conocer cómo nació el lavado de dinero. Cómo, en dónde se dio el lavado de dinero y por qué se dio el lavado de dinero. En programas anteriores les hemos dado a conocer a ustedes cómo podemos nosotros reconocer en una cooperativa cuando se da el lavado de dinero. Así que, amigos televidentes, a continuación vamos a conocer los antecedentes de toda esta corrupción, de todo esto que se dio de lavado de dinero. Vamos a verlo. Dice la leyenda que el lavado de dinero fue inventado en tiempos de Al Capone. El famoso gángster de Chicago había comprado en 1928 una cadena de lavanderías. Así habría reciclado una parte de su dinero procedente de la mafia, maquillándolo como ingresos honestos. Pero la expresión que refiere a esta práctica ancestral recién habría aparecido en los años 80. Todo el dinero ganado de manera criminal mediante tráfico de droga o armas, actividades mafiosas, corrupción y extorsión, es lavado para no ser identificado por la policía ni las autoridades fiscales. Los blanqueadores de capitales suelen trabajar en 3 etapas. La primera es la colocación. El dinero negro en general está en efectivo. Como las colocaciones de grandes montos son llamativas, el dinero se fracciona en sumas de $10.000 máximo y se reparte entre testaferros. El dinero negro no solo transita por cuentas bancarias, sino también por casinos, loterías y apuestas deportivas, metales preciosos o bienes de lujo. La segunda fase es la ocultación. El dinero debe cambiar de manos varias veces para que su procedencia sea imposible de identificar. La ocultación es facilitada por paraísos fiscales que no investigan el origen de los fondos. Otro método usado consiste en recurrir a empresas fantasma. Fingiendo una actividad comercial real, se facturan servicios ficticios, se obtienen ingresos propios y declarables. Esta última fase permite entrar en la economía real. El dinero lavado es reinvertido en inmuebles de alta gama, colocaciones financieras u obras de arte. Es difícil evaluar el volumen de dinero sucio que circula en la economía mundial. El mismo varía mucho según los países. El Fondo Monetario Internacional estima que entre 2 y 5% del Producto Interno Bruto mundial está vinculado con dinero sucio. Gracias por continuar en Hablemos de Cooperativismo. Nos vamos a un corte comercial, pero amigos televidentes, síganos escribiendo a hablemosdecooperativismo@gmail.com. Todos sus comentarios son bastante importantes para nosotros. Ya regresamos. Hablemos de cooperativismo. Se puede observar que en el cielo hay una luz que brilla en una noche irreal. Me hace sentir una tranquilidad. Abriendo tus alas, bajando del cielo, podrás observar que todo recuerdo de aquellos momentos no se borrará. Y cada segundo en mi mente está. Ahora Hablemos de cooperativismo. Hemos llegado al segmento de la entrevista y con nosotros se encuentra Andrés Garzón. Él está preparando un proyecto importantísimo acerca de las viviendas en Ecuador. Vamos a conocer a continuación de qué se trata esto. Hablemos de cooperativismo. Muy buenos días a todos los cooperativistas. Para esta semana queremos cambiar un poquito el tema y hablar sobre ese trabajo social
que se hace en el país, en el que también estamos involucrados las cooperativas en fortalecer este trabajo con la comunidad. Para eso hemos invitado a la Fundación Techo Ecuador, quien está representado por el señor Andrés, con quien queremos hablar respecto de esta gran labor que hacen en el país. Recordemos que es esta juventud que en forma voluntaria ha dado soluciones de vivienda a muchas familias del país. Pero para eso está Andrés, que nos quiere conversar, y le vamos a preguntar en qué consiste la Fundación Techo Ecuador y qué es lo que hace en el país y cómo podríamos contribuir el cooperativismo en este sentido. Bienvenido, Andrés. ¿En qué consiste la Fundación Techo Ecuador? Gracias, buenos días, doctor. Bueno, Techo Ecuador es una organización de la sociedad civil que trabaja en el Ecuador con asentamientos de personas de escasos recursos, básicamente. Tenemos ya en el Ecuador 6 años de existencia. Trabajamos conjuntamente con pobladores y voluntarios, jóvenes universitarios de colegios o voluntariado corporativo, como llamamos, en este desarrollo de proyectos, construcciones de viviendas de emergencia y obviamente en el desarrollo de proyectos que se generan a través de reuniones que se hacen con los pobladores en los asentamientos, y generamos proyectos para poder contribuir a la mejor calidad de vida de las personas con las personas en las que intervenimos, ¿no? En los barrios y en las ciudades. En estos 6 años de existencia de la Fundación, ¿dónde nomás han dado la contingencia a ustedes? Ok, en Ecuador hemos construido alrededor de 2.100 viviendas de emergencia distribuidas en varias provincias, entre las principales o en las ciudades principales en las que puedo mencionar. Hemos construido en Quito, en Guayaquil, en Manabí, en Loja, en Cuenca, en Ambato, como principales ciudades en las que hemos construido alrededor de esas 2.100 viviendas que le menciono. ¿En qué consiste esta vivienda para tener un poquito claro nosotros? Ok, las personas que viven en espacios reducidos, por decirlo así, nosotros hacemos con voluntarios, conocemos el barrio, hacemos una encuesta de caracterización de hogares que se llama, y vamos levantando información socioeconómica de la población. Con respecto al nivel de con cuántas personas viven en un espacio reducido, nosotros asignamos una vivienda que más o menos nuestra vivienda es de 6 metros por 3, es una vivienda realmente, como decimos, de emergencia para en algo aliviar el malestar en las que viven las poblaciones o los pobladores en los barrios en los que trabajamos, y construimos en 2 días la vivienda a través con los voluntarios, ¿no? Ya sea voluntarios corporativos, como le digo, o universitarios. Entonces las personas, dependiendo de la situación precaria en la que viven, nosotros contribuimos con esta vivienda, que es un impulso para que ellos puedan seguir desarrollando y trabajando por superación. ¿En terrenos donados o en terrenos de la comunidad o cómo? La mayor parte de terrenos son asentamientos que están que son irregulares, por decirlo de alguna manera, o están en temas de regulación. O sea, una de las principales motivaciones para construir nosotros es que la vivienda, o sea, que el terreno donde vamos a construir sea ya de un como le digo, de un familiar, o que al menos esté en proceso de legalización para poder construir la vivienda. ¿Y cómo se financia? Es la gran pregunta que quiero hacerle. Y ustedes tienen preparado un evento a nivel nacional. Precisamente. Tenemos varias fuentes de financiamiento. Una de ellas es el voluntario corporativo a través de donaciones con personas, a través de donaciones de empresas o sociedades, a través de donaciones de la sociedad civil, de personas naturales, y obviamente, precisamente, como nos financiamos a través de estas herramientas, de estas estrategias. Hoy por hoy estamos promocionando nuestra próxima salida de colectas, que es una de las formas de financiamiento de la organización. Salimos en calles en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Loja y Manta en esta ocasión, a pedir la colaboración de la sociedad civil, que forme parte de esta opción de nadie elige vivir en pobreza, nosotros elegimos superarla, y queremos que la sociedad contribuya y sea parte de elegimos superarla, hacer la diferencia, hacer un cambio, contribuyendo en las calles cuando vamos a estar en las ciudades que le mencioné, el 24 y 25 de abril, a través de las donaciones que nos puedan prestar. Con esto nosotros financiamos 42 viviendas de emergencia que van a ser construidas en Valle de Caracas, es en una vía más o menos del kilómetro 8 de Valle de Caracas. Son 42 viviendas, y la inversión social que esperamos generar con esta recaudación son de $130.000. Eso es lo que necesitan para construir estas viviendas. Precisamente, necesitamos $130.000 para construir estas 42 viviendas de emergencia. ¿Qué nos plantea usted al cooperativismo? ¿Cómo le podría ayudar a este proyecto? Que es un proyecto que también está dentro de las cooperativas, porque nosotros
tenemos una responsabilidad social hacia nuestros socios. Tenemos que ver que nuestros socios también vayan adelantando conjuntamente con la cooperativa. ¿Qué nos propondría al cooperativismo? ¿Cómo una manera de ayudarles, de ver cómo...? Bueno, yo como le mencionaba, una de las formas de financiamiento también que nosotros tenemos es el voluntario corporativo. Entonces la intención también es invitarlos a participar de este tema de responsabilidad social. La fundación brinda también la opción de, a través de contribuciones que hacen las empresas o cooperativas, de que sus empleados se vean involucrados en este desarrollo y vayan a construir con nosotros viviendas. Participen en una actividad, por ejemplo, de pintatón, en donde podamos participar y conozcan la realidad de la población en la que trabajamos, y bueno, hagan una donación para que con sus colaboradores o con la gente de la cooperativa puedan participar, con los socios puedan participar y vayamos a hacer mingas comunitarias, vayamos a pintar las viviendas, vayamos a hacer una actividad en el barrio. Entonces, a través de estas opciones es que también pueden participar con nosotros, ¿no? Como le digo, hay varias opciones y las cooperativas y todo el tema de cooperativismo puede participar con nosotros a través de donaciones, y justamente con este sentido de que se involucren a las personas que son socias y participen de las actividades del techo. Interesante la propuesta suya, y sí sería bueno que nos manden una invitación a las cooperativas de ahorro y crédito, que ahora somos parte del sector financiero popular y solidario. ¿Con cuántos voluntarios ustedes cuentan? ¿Cómo se forman? Cuéntenos un poquito esto. Ok, a través del voluntario corporativo, si les invitamos para que participen, es el trabajo del voluntario corporativo. Se pueden sumar a sus empresas aproximadamente con 10 personas miembros de la organización, en el cual aportan un valor económico y desarrollamos actividades, ¿cierto? El techo en general participa con voluntarios universitarios y de colegios. Hemos movido alrededor de 20,000 voluntarios en estos 6 años. Sin embargo, el tema de movilización del voluntariado corporativo, como usted menciona, el tema de responsabilidad social empresarial está, digamos así, de boga. Entonces buscan organizaciones de la sociedad civil, como en este caso Techo, para que puedan participar y su inversión social sea canalizada por nosotros. Los recursos que ellos aporten sean canalizados por nosotros en la construcción de viviendas de emergencia o en la construcción de proyectos comunitarios que salen de por sí de la comunidad. Entonces la invitación es a que vengan al Techo, participen, y conjuntamente buscamos un proyecto puntual que la organización o que el barrio promueva, y nosotros lo hacemos con el auspicio de la organización, de la cooperativa. Hay varias organizaciones que aportan al Techo a través del programa de responsabilidad social empresarial. ¿Y en dónde se los localiza a ustedes? ¿Con quién tienen que contactar? ¿Cómo podemos hacer esta relación? Correcto, nosotros estamos ubicados en la Italia N3085 y Eloy Alfaro. Nuestros teléfonos son el 2-520-875 en la ciudad de Quito, y nos pueden encontrar en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, a través de Techo. Nos buscan como Techo Ecuador y nos encuentran ahí. El contacto, como les digo, en este caso va a ser preguntar por nosotros en el teléfono que les acabo de dar, o la dirección de Facebook o página web, y obviamente ahí tendrán muchísima información sobre cómo pueden colaborar a través de empresas, donaciones de personas naturales, el voluntariado corporativo que le menciono, ¿no? Ahí está, en nuestra página web tiene todo el detalle, www.techo.org/Ecuador. ¿Y cómo van a estar organizados para esta colecta para abril? Ok, vamos a convéncenos un poquito, sí, porque es necesario. Porque ustedes deben tener una identificación. Correcto. ¿Dónde van a estar? Precisamente, vamos a estar, como les decía, en 6 ciudades: Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Loja y Manta. Los voluntarios que van a estar movilizados tienen unas alcancías en forma de casa con nuestros logos. También tenemos, todos los voluntarios van a estar identificados con una camiseta como la que porto, que es Techo, pero la mayoría va a tener un chaleco cian del color de nuestro logo, que va a decir Techo en letras blancas. Entonces, para que no se confunda la población, claro, los voluntarios son aproximadamente 2,000 voluntarios que van a estar en calles en las 6 ciudades que les menciono, identificados con su chaleco y con su alcancía en forma de casa. Entonces, la contribución que nos vayan a hacer va destinada, como le mencionaba, al tema de la construcción de 42 viviendas en Bahía de Caracas. Y eso, o sea, básicamente van a ser jóvenes, la característica van a estar alegres, van a estar disfrazados, van a estar en varios puntos de la ciudad, en parques, en esquinas, subiéndose a los buses, tocando una canción, con esta alegría que nos motiva como jóvenes a ser parte de un cambio y generar diferencia, ¿no? Como les decimos, nadie elige vivir en pobreza, nosotros elegimos superarla. Entonces, lo que es, invitamos a la población a que también se sume a elegir superarla a través de esta contribución y participe de la actividad del Techo, sea voluntario o
o nos donen, ¿no? Y esto es una responsabilidad de todos. Correcto, conjuntamente. Es absolutamente de todos. Es una realidad que está en el país, que no la podemos negar, que la vemos, que las cifras lo demuestran y que cada uno desde su perspectiva, desde donde se encuentra, cuando uno sale a la calle, se topa con la realidad. La pobreza existe, no es mentira, y lo que hacemos nosotros es invitar a que la gente se sume a luchar contra la pobreza, a participar activamente, a no dejar solo de quejarnos, de decir todavía hay pobreza, sino que actuemos, participemos y contribuyamos con este proyecto que se llama Techo Ecuador. Repítanos el día que va a ser esta gran jornada, porque esto es una jornada cívica. Correcto. No es solo una jornada más, sino es una jornada cívica en que todos los ecuatorianos tenemos esa obligación de ayudar, tenemos esta responsabilidad social que de alguna manera tenemos que cumplir. Correcto. No obligatorio. Bueno, ahora tenemos en las cooperativas de ahorro y crédito el sistema financiero, que es parte de nuestra responsabilidad, de nuestras funciones, pero también la población tiene esta obligación de... Correcto. Y bueno, yo contribuir, ¿no? Así es, les invito nuevamente a participar este 24 y 25 de abril, que participemos en la colecta de techo y, como le decía, a través de las cooperativas nos pueden contactar, y lo que nosotros también hacemos con empresas es ir a la empresa días previos a la colecta a que los empleados nos colaboren con una donación en nuestras alcancías. Entonces, si es que las personas están interesadas y las cooperativas están interesadas, nos dan el acceso a las instalaciones y podemos pasar con nuestras alcancías días previos a la colecta para que se vayan sumando en esta causa. No podemos decir, es que no tuve tiempo. Todos tenemos tiempo y todos podemos participar. 24 y 25 de abril en las calles de las 6 ciudades que le mencioné. Muchas gracias. Gracias a usted. Y este mensaje que nos da, nos abre también esa posibilidad a todas las cooperativas. Abramos los brazos a estas ideas innovadoras que tenemos. Esta fundación ha trabajado sigilosamente durante 6 años. Lo hemos visto en algunos medios de comunicación, en la prensa, el trabajo que han hecho, a ese voluntariado que se unen y todos los días van a trabajar para un bien común de nosotros. Aquí tenemos la oportunidad de las cooperativas de unirnos a este gran proyecto de Techo Ecuador. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Hablemos de cooperativismo. Observar que en el cielo hay una luz que brilla en una noche irreal, me hace sentir una tranquilidad. Abriendo tus alas, bajando del cielo, podrás observar que todo recuerdo de aquellos momentos no se borrará. Y cada segundo en mi mente está. Hablemos de cooperativismo. La capacitación cooperativista es importante para nosotros, todos nosotros que estamos en las cooperativas, y también a ustedes, amigos televidentes, que tal vez son socios de una cooperativa. Es por eso que el analista Alfonso Castro, domingo a domingo, nos capacita en este tema de las cooperativas. Nosotros vamos a conocer a continuación acerca de las tasas de interés, cómo una cooperativa o cómo un socio se puede beneficiar si es que nosotros sabemos calcular las tasas de interés. Vamos a conocer a continuación con Alfonso Castro. Muy buenos días, estimadas y estimados amigos. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy día vamos a analizar un tema bastante interesante que se relaciona con el modelo costo-volumen-utilidad aplicado a cooperativas de ahorro y crédito. Generalmente este modelo
lo vemos y lo analizamos cuando estudiamos, por ejemplo, el tema de contabilidad de costos. Sin embargo, es posible y plenamente legítimo aplicarlo a una cooperativa de ahorro y crédito. El modelo costo, volumen, utilidad nos permite apreciar los esfuerzos que deberán hacerse desde el punto de vista de la colocación si se desea tener una determinada utilidad, dados unos costos fijos, una tasa activa y una tasa pasiva. Por lo tanto, estamos hablando de 4 variables centrales que componen el modelo. El primero de ellos, el primer elemento, son los costos fijos. Como su nombre lo sugiere, son aquellos costos que permanecen más o menos fijos en un determinado periodo de tiempo, generalmente el año, y de manera independiente al nivel de colocación que se tenga. Por otro lado, tenemos los costos variables, aquellos que, por el contrario, varían en relación directa con el volumen de crédito. Es decir, si doy más crédito, habrán más costos variables. De hecho, en la intermediación financiera y en las cooperativas de ahorro y crédito, ese costo está claramente identificado y se refiere a la tasa pasiva. Es importante darnos cuenta que si, por ejemplo, una tasa pasiva es del 6%, en el fondo lo que estamos diciendo es que por cada dólar que prestemos, vamos a cobrar 6 centavos. La tercera variable es el precio o la tasa activa para nuestro caso. ¿Cuál es, desde el punto de vista marginal? Básicamente aquel valor que cobramos por un dólar que está en crédito. Si la tasa es del 15%, estamos básicamente hablando de 15 centavos por cada dólar. Y, obviamente, la variable utilidad. Es decir, ¿cuál es el remanente que nos queda al prestar un determinado volumen de cartera luego de cubiertos todos los costos? Bien, con estas 4 variables claramente identificadas, entonces simplemente aplicamos la fórmula del modelo en la cual lo que hacemos es sumar los costos fijos a la utilidad que deseemos y eso lo dividimos para el margen financiero, cabe decir. La tasa activa marginal, es decir, por dólar prestado, menos la tasa pasiva marginal, aquella que pagamos por dólar captado. El resultado entonces nos dará el nivel de colocación que debemos tener, más o menos en promedio, para poder tener dicha utilidad. Un ejemplo simple. Si por ejemplo nuestros costos fijos son de $1 millón, como se ve en el gráfico, vamos a ver cuál es el esfuerzo mínimo que tenemos que realizar para cubrir nuestros costos. Diremos entonces que esa utilidad es 0. Si la tasa activa es del 15% y la pasiva es del 5%, tendremos entonces que deberíamos colocar $10 millones, con lo cual cubriríamos nuestros costos. Modelo muy interesante, evidentemente no nos da una exactitud absolutamente matemática, pero sí una idea aproximada de un determinado volumen de colocación para poder tener un determinado rendimiento. Muchísimas gracias por su gentileza. En el campo financiero existen diversos tipos de créditos, diversos tipos de préstamo. Nosotros a continuación vamos a conocer de qué se tratan estos tipos de crédito. Y si es que ustedes están pensando acudir a una institución financiera, ya sea una cooperativa, una mutualista o un banco, ustedes deben tener en claro cuál es el crédito al que ustedes van a adquirir, cuál es el crédito que ustedes se van a beneficiar, ya sea por la tasa de interés o por la necesidad que ustedes tengan en este momento. Vamos a conocer a continuación cuáles son los tipos de crédito. El tema de hoy, tipos de créditos. Hoy presentamos Una vida sin crédito. Dos amigas se encuentran después de una magnífica semana de vacaciones, cuando de pronto... Amiga,
¿Cómo te fue en tu viaje? Ay, amiga, toda una aventura. ¿Por qué? Cuéntame. Mira, todo estaba de maravilla la semana pasada cuando salimos de mi casa. Llevábamos todo preparado. Pero en el camino todo cambió. Iba rumbo a mi destino cuando recordé que se me habían olvidado comprar algunas cosas del súper. Ah, pero ibas con tus papás, ¿verdad? Bueno, sí, pero ellos se fueron el mismo día, solo que más temprano. Entonces, ¿qué hiciste? Pues ir al súper, pero no tengo dinero ni nada que dar. ¿Cómo que no tienes dinero, mujer? ¿Que no tienes tarjeta de crédito? Ay, no, ¿cómo para qué? ¿Cómo que para qué? Las tarjetas de crédito pueden ser útiles siempre y cuando las uses de manera responsable. O sea, ¿cómo? Mira, son parte de los créditos de consumo, los cuales son otorgados por cualquier entidad financiera para que dispongas libremente del mismo, ya que facilitan la compra en el momento que tengas la necesidad o deseo de comprar. ¡Ay, no! ¿Y endeudarme toda mi vida con el banco? No, ¿como para qué? Aparte, los intereses que me cobrarían serían altísimos. No exageres, no sería toda la vida. Eso depende de tu elección. Puede ser un plazo desde 1 mes hasta 5 años. Además, esta cantidad de dinero que te prestarían no sería muy elevada, ya que no cuentas con historial crediticio, y acerca de las tasas de interés, depende de cada banco. Por ejemplo, puede ser elevada si el banco considera que existe la posibilidad de que no obtenga de vuelta el préstamo otorgado. Ah, ya veo, pero yo sí podría pagar. Tengo trabajo y puedo demostrar que puedo pagar los intereses. Ah, entonces no tendrías problemas. Se otorgan a individuos que pueden demostrar capacidad de pago y los montos acordados siempre serán en función de los ingresos que el solicitante sea capaz de demostrar. Y si no tuvieras cómo demostrarlos, el banco o cualquier entidad financiera que pueda darte este crédito solicitaría alguna garantía personal y en algunos casos de uno o varios garantes, es decir, activos que respalden o aseguren el pago del crédito, como tu coche o tu casa, por ejemplo. Definitivamente hubiera sido de gran utilidad tener un crédito personal. Pues sí. Oye, ¿y tu hermano, el que ya tiene 2 hijos, también los acompañaron? Ay, no tenía cómo irse. ¿No estaban por comprar una camioneta para su familia? Ay, sí, pero ya sabes, le marqué y me dijo. He estado muy ocupado, pequeña. Tuve mucho trabajo y no pude pedir el crédito a tiempo. Pues sí, pues con tanto requisito que te piden. No, los requisitos sí eran bastantes, pero ese no era el problema. El problema era elegir qué tipo de crédito automotriz me convendría, ya que existen muchas instituciones que me lo podían otorgar. Por ejemplo, en los bancos, que me pedían un enganche de 20% y me financiaban el 80% de lo que cuesta el coche, un plazo de 6 a 60 meses, me cobraban una comisión entre el 1.5 y el 2.3% de la cantidad que me prestaban y no me penalizaban por pagos anticipados. Además estaban los arrendamientos financieros, las OFOLES y los créditos prendarios, pero todo eso ya es muy diferente. Y también existe el crédito que te da la misma agencia, quienes te dan un plazo de 40 a 60 meses, plan con o sin enganche. La cuota mensual incluye varias cosas, como el valor del auto, gastos administrativos y de operación, seguro de vida y un factor de actualización de la mensualidad para que el auto sea del mismo año de cuando se empieza a pagar. ¡Órale! ¿Y todo eso existe aparte de los requisitos? Sí, de que tenga ingresos equivalentes a 3 veces más de la mensualidad, buen historial crediticio y como soy casado, una copia de mi acta de matrimonio. Ya ni de eso me salvo. ¿Cómo ves, amiga? Todo eso me dijo mi hermano y yo en el celular. ¡Qué horror! Oye, ¿y ya compró casa? Sí, ya. Bueno, la está comprando, se podría decir. Pidió un crédito hipotecario. Le concedieron el 80% del valor de la casa. Le ofrecieron el 100%, pero mi hermano no quiso porque le pedían más cosas como garantías. Entonces le pidieron entre el 30 y el 35 del total de sus ingresos, líquidos con un plazo de devolución del préstamo entre 10 y 30 años. Y las comisiones que le cobraron fueron del 1% por apertura y 3% por cancelación anticipada, porque los intereses son fijos. Eso lo pactó con el banco. También calculó las tasas anuales equivalentes de varias entidades y así escogió la mejor. Pero bueno, ¿a ti cómo te fue en tu semana? ¿Cómo está tu papá? La verdad, la semana estuvo un tanto aburrida. Como mi papá está haciendo negocios con varias empresas, no puede descuidarse ni un segundo, me dijo. Ahorita no puedo viajar, hija. Acabo de pedir un crédito comercial para nuestra empresa y el banco donde tenemos nuestra cuenta está haciendo lo necesario, revisar que la cuenta tenga la línea de crédito asignada y disponible que cubra el monto que les pedí. Y aparte, tengo que ir a firmar el formato de solicitud contrato de apertura de crédito comercial. ¿Y si no te lo dan? Le pregunté. Pues mira, se pide el crédito y espero recibir distintas opciones de 2 o más entidades financieras para que me concedan el préstamo entre el grupo de bancos participantes. El tipo de interés es el preferencial de la media de las entidades participantes y la revisan cada 3, 6 o 12 meses.
El estar negociando con más de una entidad mejora la flexibilidad para determinar la tasa de interés. Y evidentemente el riesgo bancario se distribuye, disminuyéndolo considerablemente. El problema sería si uno de los bancos utiliza alguna divisa diferente y el tipo de cambio afecta el proceso. Solo las empresas que poseen una buena reputación y sobre todo excelente solvencia pueden ser candidatos a este tipo de créditos. Realmente te gusta este tipo de rollos, ¿verdad? El de los créditos. Pues sí, es otra forma de administrar el dinero. Solo hay que ser responsables y, por supuesto, mantenerse informados. En un breve resumen, vamos a conocer acerca de las finanzas. ¿De qué se trata esto de las finanzas? ¿Qué son las finanzas públicas? ¿En qué se dividen las finanzas? Vamos a aprender un poquito más aquí en Hablemos de Cooperativismo. ¿Qué es lavado de activos? Es tratar de dar apariencia de legalidad a las actividades ilícitas o a las transacciones de fondos vinculados con estas. También es adquirir, resguardar, invertir, transformar, transportar, custodiar o administrar bienes ilícitos. El proceso de lavado de activo es considerado un delito en todos los países. En la mayoría de los casos, es penalizado con años de cárcel. El delito también es conocido como lavado de dinero, lavado de capitales o blanqueo de capitales. Para cometer el delito de lavado de activos, primero, se debe disponer de recursos provenientes de actividades ilícitas o fraudulentas. Por lo tanto, ¿cuáles son las formas ilícitas en que se obtienen los recursos? Delitos contra la administración pública. Narcotráfico. Tráfico de migrantes. Tráfico de armas. Extorsión, secuestros o rebelión. Importante. El delito de lavado de activos no solo se puede dar en los bancos o en entidades financieras. ¿Cuáles son las etapas que componen el lavado de activos? La primera etapa es la colocación. El dinero es colocado en instituciones financieras, casas de bolsa, casinos, entre otros. La segunda etapa es estratificación. El dinero pasa encubierto por medio de transacciones, como retiros bancarios, transferencias electrónicas o la compra de instrumentos financieros. La tercera y última etapa es la integración. Es el ingreso de los recursos ilícitos a la economía como riqueza legítima, mediante la compra de artículos caros. ¿Cómo se puede prevenir el lavado de activos? Conocimiento del tercero. Se debe investigar a los accionistas, inversionistas, proveedores, clientes y los demás grupos de interés con los que se tiene o tendrá alguna relación a fin de saber quién es, qué hace, dónde se encuentra ubicado y primordialmente de qué fuente provienen sus recursos. Verificación de la información. La información suministrada por el tercero será validada para determinar si esta es real y consistente. Monitoreo y seguimiento. Se realizará durante el tiempo que dure la relación con este, con el fin de evitar o detectar situaciones que coloquen en riesgo de la empresa. Reserva de la información. La información obtenida es clasificada como confidencial. En Honduras,
¿Cuáles son las dependencias estatales relacionadas con la prevención de este delito? ¿Cuál es el marco legal y las normativas que regulan esta actividad? It's the one and only Nick G. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. 'Cause I've been blasting and Queridos amigos, muchas gracias por habernos visto. Hablemos de cooperativismo. Síganos escribiendo a hablemosdecooperativismo@gmail.com. Me encantan leer todos sus mensajes, todos sus comentarios, y también si es que ustedes quieren participar en el segmento de la entrevista, no duden en escribirnos para nosotros poder realizar esa cita aquí en Hablemos de Cooperativismo. Recuerden, es hablemosdecooperativismo@gmail.com. Yo soy Mari Carmen y nos vemos el próximo domingo. Hablemos de cooperativismo.